Bienvenidos a Energía 21. Si le hiciera una pregunta, ¿cómo se imaginan las ciudades del futuro en cuanto a iluminación? Y seguramente todos coincidiríamos que la iluminación en las ciudades de los próximos años va a ser una iluminación a partir de LED. Bueno, ese es el tema que nos convoca hoy. Vamos a hablar entonces de la iluminación del futuro, de la arquitectura concebida donde la iluminación desde el momento que se concibe juega un rol importante, de la búsqueda de la eficiencia en iluminación. Entonces vamos a conversar con un especialista. Primero, quien hace posible el encuentro. FECOBA, Federación Entidades de Combustibles, presenta Energía 21. En primer lugar, queríamos que nos puntualice qué es LED. Todos hablamos de la iluminación LED, los beneficios de LED. Bueno, ¿qué es una iluminación LED? Sí, bueno, el LED es un semiconductor, por eso también se le llama LED de estado sólido. ¿Recuerdan cuando se hablaba de los primeros equipos transistorizados, que se decía una radio de estado sólido? Era que no era valvular, que no era con las viejas válvulas. El estado sólido se le llama a todos los semiconductores, que pueden ser transistores, en este caso son diodos, pero particularmente diodos que emiten luz. Por eso es la sigla Light Emitting Diode, es un diodo emisor de luz, la sigla del LED. Y bueno, es totalmente distinto. El error a veces que se comete es considerar que es como una lamparita. El LED es otra cosa, brinda luz, pero muchos se preocupan por hacer con el LED una lamparita. La lamparita tiene una forma, fue una lámpara en filamento que dio luz y bueno, después se empezó a hacer optimizando con vacío, con reflectores, pero ¿por qué ahora con el LED, que es una fuente totalmente distinta, imitar una lámpara? Eso es un error que se comete habitualmente. Lo que sucede también, hay como que recorrer una transición, no es tan fácil pasar de un día al otro a una nueva fuente de iluminación. Y que inclusive hasta hace no tanto tiempo, pero hace hasta capaz 2, 3 años o 4 años, muchos pensaban, nosotros capaz también, de ser una moda. El LED, digamos, ¿qué va a pasar con el LED dentro de unos años? ¿Será esta la fuente que se va a quedar a futuro? Y si nos metemos en esto y después no funciona, es muy difícil poder anticiparse en aquellas épocas. Pero nosotros, los trabajos que fuimos haciendo fueron siendo muy satisfactorios, inclusive nosotros y todos conocían muy poco la tecnología, pero de hecho tenemos trabajos hechos en el año 2006 que hoy están funcionando bien. Tal vez la tecnología que usamos en aquella época no era la misma que hay ahora, era más precaria, pero funciona. Y de todos modos, hacer la proyección de cómo va a funcionar el LED en un futuro, no lo estamos haciendo nosotros, sino que lo están haciendo los grandes fabricantes del LED propiamente dicho, como componente, que son empresas enormes en el mundo, que no son muchas, pero están marcando una tendencia, que están creciendo al doble por año, las líderes, o sea que la luz del LED vino para quedarse. Es la iluminación del futuro, va a pasar por ahí. Definitivamente es la iluminación del futuro. Bien, ¿cuáles son las ventajas más destacables de la iluminación LED? En principio es la eficiencia que tiene el LED como componente, pero no es lo mismo cuando uno habla del LED como componente y de la luminaria terminada. A veces hay como una gran confusión, porque uno obtiene un LED súper eficiente en el laboratorio. Después, si capaz el fabricante no lo utiliza bien o porque no manejó al sacar el máximo de su eficiencia, o porque tal vez, como es un semiconductor, necesita tener una cierta disipación de temperatura, porque la sobretemperatura, como a toda la electrónica, lo termina dañando. Por ejemplo, un LED que se empieza a sobrecalentar porque está en una condición adversa o porque está puesta en un dispositivo que no es el adecuado,
¿qué sucede? No es que se va a quemar al día siguiente, pero disminuye notablemente la vida útil. Disminuye la vida útil notablemente. Entonces, por ejemplo, cuando uno dice, yo puse LED para que me dure, no sé, 5 o 8 años, y pasó un año y ya está casi una vela. Bueno, es por eso, porque está mal utilizado. Entonces, el LED no es el culpable siempre. Obviamente hay LED de todas calidades. No es que por decir LED ya es la palabra mágica, no. Hay LED de tantas variantes que es increíble y mucho más difícil sería explicarlo así en forma rápida y sin meternos en temas técnicos. Pero creo que el peor enemigo del LED sigue siendo a veces capaz en la aplicación, no el LED propiamente dicho. Capaz de LED mal usado, con mala corriente, que no es que que la corriente sube y baja de la línea, no, que tiene mala corriente en el LED. ¿Por qué? Porque no se le pusieron los drivers adecuados, o porque se lo exige demasiado para que parezca más brillante, o por los mismos temas estos de disipación, o por querer utilizar los LEDs en como lámpara de reemplazo, así alegremente, es decir, saco una lámpara halógena y pongo una de LED y se soluciona todo. Y eso no es así, porque por ejemplo, una lámpara dicroica, que son de 50 watts, las más normales hay de 35, de 25, pero son muy poco frecuentes, se pueden reemplazar con una lámpara de LED, pero no con cualquiera que se parezca. Hay lámparas de LED que capaz son muy buenas, de buena calidad, pero no reemplazan ni la mitad del flujo luminoso de una lámpara convencional. Pero también hay otras que sí que reemplazan el flujo de una lámpara de 50 watts, pero a veces también aparece la confusión, pero esta no es la temperatura color que yo buscaba, porque todas las lámparas halógenas tienen una temperatura color más bien de un blanco cálido, más bien, no hablemos de amarillito, pero cálido. Mientras que a veces algunos, que también lo hacen con un poco de desconocimiento, pero dicen, no, poner una blanco frío que te va a dar más luz. Sí, pero no es la luz que yo buscaba de una lámpara halógena. Sí puede ser más luz, pero totalmente inadecuada. Eso también pasó cuando se empezaron a hacer reemplazos por lámparas de bajo consumo. Que las lámparas de bajo consumo eran muchas de luz blanco frío, que puede servir para un lugar de estivaje o algún lugar, pero no para un lugar, no para una casa, no para estar ahí en un lugar confortable. Es totalmente desadecuado, mucho menos un dormitorio. Así que, no sé, son temas que hacen digamos, no solo al LED propiamente dicho. En las ciudades donde hay mucho consumo en iluminación, digo, ¿las ciudades son de consultar a los especialistas para decir, bueno, ya que tengo que iluminar determinada área, voy a buscar el modo más eficiente, el modo de gastar menos? Por ejemplo, las autopistas tienen necesariamente que estar iluminadas. Sí. ¿Son de consultar a los especialistas para utilizar una iluminación que sea eficiente y que finalmente en la ciudad se gaste menos? Bueno, generalizar sería bastante difícil. Probablemente alguno lo hizo, pero y tampoco puedo hablar a nivel de todas las ciudades. No. Tal vez algunos se concentran más, otros menos, pero lo que se ve en general es que es un poco más como del día a día. Y que también se han hecho muchas luminarias para alumbrado público con LED que fueron un desacierto, pero increíble, que con tan poca vida que tiene el LED ya son obsoletas. ¿Por qué? Porque se trataba de buscar unas pastillas de LED muy potentes que reemplacen a la lámpara tradicional, como para imitar a la lámpara tradicional. Y eso nosotros siempre lo vimos muy desacertado, como que nos dábamos cuenta que era efímero. Es como siempre decimos lo mismo, que los primeros automóviles eran como un carruaje con un motor, pero era un carruaje con motor. Bueno, es un poco eso, es un injerto de una lámpara, un luminaria que estaba pensado para una lámpara determinada y que ahí adentro pusieron un LED a ver qué pasaba. Y eso desapareció. Hoy las luminarias de LED que están funcionando son mucho más adecuadas, tienen otro formato, lo que capaz se sigue cometiendo el error de utilizar las mismas columnas de alumbrado que se utilizaban para lámparas convencionales. Así que terminan quedando un poco altas. De hecho, hay lentes muy puntuales que permiten poner la luz donde uno desea, pero no es tan fácil, y que hay especialistas en el mundo que se ocupan de hacer relevamiento de ciudades, de decir cuánto se necesita, no solo para alumbrado público, que podría ser desde lo que es residencial, avenidas, autopistas, etcétera, sino también qué se necesita en parques, paseos y otro tipo de circulaciones. Digamos también que está la luz
de seguridad, como para, no sé, en una calle, para reconocer autos, objetos, rostros, etcétera. Está la que tiene que ver con la seguridad, que también no es cantidad de luz, sino que es más bien sensación, la sensación que da de entrar en un lugar o una calle que no sea muy oscura. Pasa que, no sé, la Ciudad de Buenos Aires es un poco complicada también porque tiene una arboleda fabulosa que muy pocas ciudades tienen, y eso está lo lindo, digamos, por lo verde, pero también es complicado iluminar con esa arboleda. Vamos a una pausa y luego continuamos con más lucecitas. Cursos de fabricación de aerogeneradores de electricidad. Asociación Argentina de Energía Eólica. Sitio web argentinaeólica.org.ar. Sindicato Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio. Confederación Cooperativa de la República Argentina. 50 años construyendo una economía en manos de la gente. Si a usted le dieran 10 puntos, no, vayamos a 5 puntos para cambiar la iluminación y para que se observen los efectos de una buena iluminación. ¿Qué puntos elegiría? ¿Por dónde comenzaría? No sé, pero a nivel residencial, a nivel sí, general. al nivel que quiera, comercial, residencial, industrial, en la ciudad, lo que quiera. Yo creo que lo primero es el diseño, pero no tal vez el diseño lumínico. Por ejemplo, no es lo mismo decir, vamos a iluminar, no sé, como decimos, un espacio comercial, un local comercial, sí, que iluminar un estadio. En un estadio o una autopista es una iluminación muy técnica. Entonces, un luminotécnico, inclusive hay mucho software que permite asistir un poco a un luminotécnico para ver cómo se pone la luz, con qué tipo de luminaria, se arma perfectamente un trabajo muy técnico y que se hace una evaluación perfecta que inclusive la realidad la puede reproducir a la perfección. No es un trabajo teórico que la realidad difiere, se puede hacer a la perfección. Así que es un trabajo más técnico, pero tal vez, digamos, en el local comercial uno quiere poner, no sé, el local de onda, de un restaurante, una casa de ropa, entonces ahí es diferente, porque ahí con la luz, ¿qué se puede hacer? Desde convocar, llamar la atención, pero no con mucha luz, llamar la atención con algún detallecito, algo que tenga que ver con algún color corporativo, o con algo que uno, si pasa, sea en un centro comercial o en una calle, llame la atención como para entrar, que cuando uno ingresa tenga la sensación que uno quiere comunicar, si es de modernidad, de confort, de calidez, es también eso. Por ejemplo, ¿cuántos lugares hay, esos restaurantes, que uno tal vez va de noche y está todo muy lindo cuando uno entra, muy íntimo, muy amarillito, pero claro, que si entrara de día al mismo lugar, es todo igual, la luz es la misma, pero da lúgubre, una catacumba, porque no reproduce lo que uno tiene como sintonizada por ese horario. En cambio de noche da perfecto. Bueno, tal vez esa luz muy íntima que decimos para la noche en muchos restaurantes se traduce a que hay que ir con el celular a iluminar la carta para poder leer lo que uno va a pedir y todo ese tipo de cosas, que a veces demasiada, digamos, un lugar muy íntimo, muy cálido, termina siendo con muy poca luz. Entonces, ese es el error que se comete, es decir, ok, yo quiero un ambiente cálido, bueno, toda la sensación tiene que ser cálida. Ahora, si yo tengo que ver un plato, tengo que ver una carta, o tengo que ver un producto que quiero comprar, tengo que tener una luz fiel. Que eso no quiere decir que tenga una lámpara gigante, tiene una luz fiel, que tenga una reproducción cromática adecuada, que permita ver letras chicas, o pueda ver si el color es azul o negro, porque a veces pasa eso, con luces muy cálidas, muy lindas, el azul y el negro son iguales. Son iguales. Ahí hace falta una luz un poco más fría, por eso lámparas con buena reproducción cromática son las más adecuadas. ¿Cuántas veces uno ve en casas de ropa, después cambia de lugar en el negocio y cambia de color? ¿Por qué? Porque las luces que tiene son muy variadas, muy mezcladas, nunca hay un buen lugar para ver eso, o hay veces a uno se tiene que acercar a la luz del día para ver si ese es el color.
Eso es bastante complejo. También pasa a nivel residencial que, no sé, capaz en un baño pones esas lámparas medias de luz fría. También hay mucha luz, lindo, capaz los baños que tengan mucha luz da sensación más como de limpieza, pero que sea una luz, pero no fría. Por ejemplo, si una mujer se maquilla con una luz muy fría, los rojos no aparecen nunca. Entonces se puede poner pintura, color, después va a la calle y parece un payaso, porque es así, ahí cuando aparece el color real. Entonces ese tipo de cosas a veces no se las considera en el diseño, porque lamentablemente nosotros estamos también apoyando un poco a la profesión de los diseñadores de iluminación, porque falta mucho de eso en el mercado. Uno sabe que tal vez, no sé, si uno va a hacer una obra, llama a un arquitecto, porque ya se entiende que es necesario, que capaz el amigo, que es el constructor o el albañil no alcanza, un arquitecto le puede dar un formato, pero a veces los arquitectos tampoco saben muy bien que hay que llamar a un iluminador. Los arquitectos que en general no tienen una gran formación en iluminación, hablo en general, algunos la podrán tener, pero ayornarse a nuevas tecnologías es bastante complejo. Eso resulta bastante complejo. Yo creo que por eso también muchas veces se va al reemplazo de las lámparas. Es decir, mira, si yo tengo, no sé, 4 lámparas dicróicas, como mencionamos, bueno, fantástico, la podemos reemplazar con 4 de LED, y bueno, sí, veamos si el artefacto es el adecuado, si la fuente, hay que hacer unas cuantas consideraciones para hacer un reemplazo, no es tan alegre de hacerlo. ¿Se pueden reemplazar? Sí, pero con reservas, no cualquier artefacto es adecuado, ni cualquier transformador es adecuado, si son dimerizables o no, hay un montón de observaciones para hacer. Pero lo que nos llama la atención, que muchas obras nuevas se proyectan con lámparas de reemplazo. Si no hay nada que reemplazar, si no existe la obra, todavía nunca se hizo, ¿por qué usar un reemplazo? Eso es un poco el concepto que hay que cambiar. Así que por eso apoyamos mucho a lo que es el diseñador de iluminación, y nosotros también como empresa le damos mucho soporte. Nosotros oficiamos también como consultores de estudios de iluminación y de iluminadores independientes respecto a esta tecnología. Porque ¿qué es lo que sucede? No es lo mismo, digamos, por ejemplo, un proyecto de decir, mira, estamos terminando un local, necesitamos unas lámparas, a ver, me gustaría probar con LED. Bueno, hay que hacer con algo, bueno, como inmediato, hay que pasar una lámpara de reemplazo, podría ser atractiva porque está todo preparado para una lámpara convencional. Pero tal vez el proyecto es para, no sé, con unos meses, como para poder trabajarlo, ahí tal vez se podría hacer como alguna adaptación a la tecnología LED. ¿Y qué pasa si el proyecto es un proyecto? Es decir, no sé, supongamos un edificio, a probar por una obra grande o, no sé, un centro comercial, que estamos empezando a dibujar el concepto y todo, digamos, que probablemente se empiece a construir el año próximo, se termine dentro de 2 años o 3, no se puede decir, es la luminaria que va a ir, porque probablemente cuando llegue el momento no va a existir ni en los museos. Entonces, lo que hay que hacer es una definición de la iluminación, pero no especificando las lámparas, que eso también es algo que hay como un tema medio confuso para los diseñadores y para los arquitectos también, de que en vez de especificar, digamos, yo quiero 500 lux aquí en esta mesa para ver, especifiquemos esto y hagamos una sugerencia de artefactos. ¿Como para qué? Para que dentro del proyecto también haya una partida presupuestaria como para poder comprarlo en su momento. Pero el artefacto se va a especificar al momento de comprarlo. Y no al revés. Mira, yo estoy acostumbrado a poner tantas lámparas y eso me da. No, veamos, especifiquemos desde la luz y después vemos con qué la hacemos. Puede haber algún televidente que diga, pero están hablando de LED. Yo no estoy rodeado por LED. ¿Dónde están las LED en mi barrio, en la ciudad, al alcance de cualquiera que entienda que es una LED? Sí, bueno, eso también a veces sucede, que mucha gente piensa que por no tener el LED está fuera de moda. No es una competencia. Lo que, no sé, yo siempre digo lo mismo, en mi casa no hay LED en todos lados, pero las cosas que capaz voy actualizando o haciendo reformas, ahí sí van con LED. Entonces creo que también ese es el criterio más claro. Por ejemplo, yo tengo algunos interiores de placard con unas tiras de LED que hoy ya ni se comercializan, pero están andando, ¿para qué las voy a cambiar? Ese es un poco el criterio. Entonces, ¿qué es lo que hay que pensar? Es que si uno va a hacer un proyecto nuevo, hay que hacer, hoy me parece que es un error no considerar de hacerlo con LED. Que se termine haciendo con LED o no, no sé, pero considerarlo con LED, eso es fundamental.
Los proyectos nuevos hay que pensarlos con LED, definitivamente. ¿Por qué? Lo podemos hablar después respecto a cómo se pagan, cómo se recupera la inversión. Pero me parece que a veces se peca por exceso. Hay gente que dice, quiero cambiar todo por LED, pero ¿por qué? No sé bien por qué, pero porque quiero estar actualizado. Y tal vez no es necesario. Por ejemplo, en una casa donde dice, mira, yo utilizo mucho estas lámparas y por temas de ahorro energético me gustaría poner LED. Fantástico. Pero en el baño también. Digo, ¿cuántas horas estás en el baño? Digamos, ¿es necesario? Si se hace un baño nuevo, pensalo con LED, pero si no, no es para volverse loco tampoco. Eso es un poco el criterio. Cuando te estaba mencionando antes por qué hay que poner LED, es por eso. Cuando vos pensás en ahorros del orden del 50% como mínimo, que puede llegar hasta el 80% y a veces más de ahorro energético, haciendo todo un combo de luminarias LED, pero de alta eficiencia, digamos, no de cualquiera LED, de la potencia adecuada para cada uno de los casos, que eso tiene también que ver un poco con el diseño, un sistema de control adecuado. Bueno, eso a los costos actuales de la energía, hablemos de Argentina, donde hay subsidios en muchas áreas, en promedio una obra de ese tipo, obviamente el costo inicial es más alto, pero se recupera la inversión en el orden entre 1 año y 1 año y medio. Depende el uso que se le da a los productos. Por ejemplo, en locales comerciales, oficinas que están, digamos, de 8 a 10 horas por día, depende el uso, ahí en 1 año, 1 año y medio se recuperan. Tal vez en uso residencial, digamos, depende de las horas, cómo se use, es bastante relativo, pero es más o menos en ese orden. Pero otro de los temas es que el costo inicial, cuando uno proyecta con LED, es más caro si uno lo piensa con LED a último momento. Si uno lo piensa desde el inicio con LED, es diferente, porque si estamos diciendo que el consumo es del orden del 50, 60, 70% menos, la energía instalada para la iluminación tiene que ser también mucho menor. Nosotros tenemos un hotel instalado que se proyectó 100% con LEDs. Y bueno, pero desde el pozo, desde la obra del pozo se proyectó con LED. Bueno, los tableros eléctricos para la iluminación son tableros casi de juguete, porque así como uso residencial. Es un hotel que tiene, un hotel no es muy grande, tiene unas 28 habitaciones o 30, la verdad no recuerdo. Muy lindo hotel, bien puestito, con un lindo espacio común de entrada, un estar en la planta baja, un patio así con unas mesas, creo que hay como un desayunador o un pequeño restaurante, todos los pisos con sus habitaciones, corredores, y después hay como en la terraza una suerte de un jacuzzi, un mini spa, digamos. Bueno, ese hotel tiene una potencia instalada total de 3 kilowatts, 3000 watts, como 3 planchas, digamos. Todo el hotel, instalada. Pero claro, como todo el consumo no es, digamos, simultáneo, hay un promedio de día y de noche entre 1200 y 1600 watts, promedio. O sea que sería una plancha grande, es el consumo de todo un hotel de 30 habitaciones más los espacios comunes. 1200, 1600. ¿Y una casa con 4 personas cuánto gasta más o menos? Y bueno, ahí está, pero si uno hace un buen sistema, por ejemplo, hay gente que nos pide para casas reemplazos de 60 lámparas, 80 lámparas, digo. Bueno, primero, está muy mal diseñada esa casa. ¿Quién puso tantas lámparas? ¿Para qué? Es un salón de fiestas, ni siquiera tienen tantas. Así que también es muy relativo eso, pero la recuperación de la inversión es increíblemente rápido y la inversión no es tan alta si se piensa que uno instala menos potencia, menos tableros, menos cables, menos bocas de iluminación, menos aire acondicionado, porque todo ese calor que no va al ambiente no necesita aire acondicionado para recuperar el frío. Es muy... Hay que buscar la amplio. eficiencia. Sí, sí, vamos por eso. ¿Sabías que se puede combatir el cambio climático y a la vez ahorrar gas natural? Con los calefones de encendido automático es posible. Vida Silvestre te explica cómo. En la mayoría de los calefones de la Argentina encontramos una pequeña llama que está encendida constantemente.
el piloto. Su función es encender el quemador principal cuando se necesita agua caliente, unas pocas veces en el día. El resto del tiempo solo derrocha gas. ¿Cuánto? El equivalente al consumo de 800.000 hogares típicos de Buenos Aires. Pero ya hay calefones disponibles que no tienen piloto y no derrochan gas. Son los calefones de encendido automático que solo consumen gas cuando estás usando el agua caliente, sin derrochar y sin contaminar innecesariamente. Se nos terminó el tiempo, así que nos despedimos, nos encontramos dentro de 7 días. Mire, si quisiera rever el programa o dejarnos comentarios, sugerencias, puede hacerlo en nuestro sitio web www.energiaxxi.com.ar. Allí damos las 24 horas para usted. Si no, dentro de 7 días en este mismo lugar. Hasta entonces. FECOBA, Federación Entidades de Combustibles, presentó Energía 21.